vamos a empezar con la primera pregunta de este directo, que es ¿por qué os decidisteis estudiar ciencias políticas? ¿Qué os llevó a estudiar ciencias políticas? ¿Digo yo alguno que hable o alguno se empieza hablando? Señala a alguien, Raúl, Venga, señala. Oscar, que le tengo al lado. Yo te iba a pedir pasapalabra, que estoy pensando. Bueno, pues si quieres empiezo yo, que soy Es el que- siguiente en la lista. Venga. Cuando escucho esta pregunta siempre me acuerdo mucho de una clase que tuvimos todos, porque al final somos todos de la misma clase. En este directo vais a tener la perspectiva de un estudiante de la Carlos III, digamos, de políticas. Sí, eso Entonces, luego yo lo me acuerdo comentaremos. mucho de la clase de Carlos Santiago, que nos preguntó, pues eso, de las primeras clases del primer año. Y yo dije que es porque me gustaba la política o sea, puede parecer una respuesta muy simple, pero en el momento en el que tuve que decidir sobre elegir una carrera u otra, pues no tenía muy claro qué decidir y me elegí o sea, decidí Decidiste. tirar un poco por el gusto, porque yo creo que lo ideal a la hora de elegir una carrera, digamos, es saber lo que quieres hacer con esa carrera, lo que quieres hacer después. Pero no todo el mundo lo tiene claro. Yo era una persona que no lo tenía claro y me decidí a elegir por el gusto, porque al final soy una persona pues, que le gusta estar a la última hora de la actualidad política y veía muchos programas de política antes de la carrera, ahora también. Entonces bueno, me decidí un poco por los gustos y ya a partir de la carrera pues quizás orientarme más hacia una carrera u otra, porque también es verdad que políticas Multidisciplinar. luego tiene muchas disciplinas incluidas que parece casi quizás un grado abierto. Entonces, bueno, me decidí por simplemente el gusto, digamos. Claro, y luego te diste cuenta que ya no era solo política, ¿no? Lo que te gustaba, porque al final en políticas no se estudia la política en sí, se estudian muchas más cosas y no se estudia, mejor dicho, no se estudia esa política que se ve en los medios de comunicación, ¿no? No es eso tanto esa tertulia o es el político hablando en el Congreso, ¿no? Sino es un poco más detallado, ¿no? En ver un poquito, bueno, luego lo comentaremos, pero es ver más, ¿no? El comportamiento, ¿no? Claro, porque En el voto y demás. la política que se ve al final en los medios de comunicación es entretenimiento político, no es la política que vas a estudiar en la carrera, ni mucho menos. Pero sí que es verdad que lo que vas a estudiar en la carrera sobre política te va a ayudar a entender de una forma mucho más objetiva lo que ves en los medios, digamos. Exacto. Eh, entonces, no vas a estudiar lo que ves en los medios, pero sí que es verdad que estar actualizado con la actualidad política, pues quizás te ayuda aún más a entender la carrera. Totalmente. El siguiente, que era responde. No soy Venga, proactivos. pues, ¿queréis hablo yo? Venga, a ver que tengo. Sí, sí, puedo un poco, recrearme un poco en la experiencia personal y tal, porque bueno, es un poco jaleo. Para Y eso. a ver, obviamente, lo que todos compartimos de Nexo Unión no es un poco el interés por la política, pero sí que es verdad que el hecho fundamental eh, que realmente pues no me no hacía que estuviese convencido del todo de optar por esta carrera, pues es el mito ese del que hablaremos ahora, ¿no? Que es del temor ante una baja empleabilidad y que al final pues sí, hay que estudiar para trabajar más adelante, ¿no? Entonces, yo creo que de aquí era el único que hice un itinerario científico y yo iba por biosanitario, es decir, cosa que no tenía nada que ver, por lo que fuera. Vamos, por seguir con amistades, bueno, dijimos, bueno, a ver, pues uno cuando es más pequeño, pues realmente no. Y entonces, claro, una vez que llegas realmente hasta bachiller, pues haciendo biología y química, pues dices, joder, pues como que te gustaba la política, pero como que el entorno, es decir, por un lado era propicio en cuanto a actualidad, porque no, es decir, esas dudas que tenía yo, si se hubiesen producido hace, es decir, 10 años atrás, probablemente nunca hubiese entrado en política, porque realmente si ha habido interés ha sido pues ahora con el auge del multipartidismo Claro, eso es lo en que quería Cataluña apuntar y yo tal, ahora. porque eso quería centrar. Claro, es decir, realmente es decir, el auge del interés viene, pues, es decir, a lo mejor mi primer recuerdo pues, puede ser las elecciones del 2008, ¿no? Pero realmente de Son empezar a vagos. experimentar interés y de acercarse a partidos y de querer saber el día a día, no es sino hasta las europeas del 14, yo creo. Que ahí es cuando Ujú, empieza ya a exacto. tener ya que es cuando empieza a haber un hartazgo en mi propia casa, ¿no? Con los partidos tradicionales, surgen nuevos, te empiezas a Bueno, acercar ya en y tienes. 2011, ¿no? Habían salido la gente a Sol, ¿no?
para decir que democracia real ya, ¿no? Sí. Sí, lo que pasa es que, a ver, obviamente hay no tanto por motivos ideológicos, sino por motivos de edad, pues obviamente con 11 años, pues... Yo tampoco tenía ni idea, claro, yo estaba con los no, cromos. era un poco más bien Pokémon. desconocimiento, yo no recuerdo acercarme, pero bueno, es distinto. Totalmente. Entonces, claro, llegar, yo recuerdo eso, el último tercio de segundo de bachillerato y realmente no tenía claro nada, ¿no? Y si tenía, no sé, había semanas que priorizar, digo, bueno, voy a buscarme una carrera de lo biosanitario, ¿no? Porque políticas, por el itinerario que yo llevaba, no podía optar a los 14 puntos en selectividad, y lo cual me perjudicó, no lo sé. Y entonces pues pensaba de cogerme pues INEF o bueno, yo qué sé, pensé muchas cosas. Y al fin, sí. Luego me acuerdo en INEF, sí. O sea, primero en tu lista, ya hablando de la vida personal de Alberto, estaba INEF y luego políticas. Yo estaba, claro, yo en esa época dudaba entre... Es decir, pensaba economía, pero economía tenía mucho numérico y a mí no se me daban bien las matemáticas en ese momento. O no tan bien como para terminarla. Luego también dudé, me acuerdo, en nutrición y dietética. Sí. Me gustaba la alimentación y eso, pero... Y claro, me animaba a las profesoras del propio instituto, tal cual, porque el tema de al final de decidir por política, la verdad que en casa no es que sentase muy bien, pero bueno. Entonces, pues, al final terminé por poner la de políticas. Es decir, la primera que puse fue políticas con sociología, fue la primera opción. No llegué por nota y me cogieron eso en políticas de segunda opción. Y luego ya la siguiente ya fue nutrición y dietética y que también te cogerían, ¿no? Ahí sí me habrían cogido. Si la hubiese puesto la primera, a eso se habría llegado. Entonces, pues es más bien por esa franja, pero bueno, que aquí estamos. Y contentos, ¿no? Luego lo hablaremos, sí, ¿no? Eso ya lo... Sí, vale, te lo dejas, no quieres hacer spoiler, vale. Y bueno, Luis, Óscar. Pues... Luis. ¿Añadir algo? Bueno, yo si quieres digo algo y... Vale. No, yo también sí que... Sí, Bueno, yo iba a decirlo. O Óscar, venga. Venga, decir Vale. alguno. Pues realmente a mí la política me ha interesado desde muy pequeño, la verdad. Me fascinaban ver los debates de los políticos y en las primeras elecciones que fui consciente de que me gustaba pues eso, el ambiente que había, el modo de debate, cómo debatían unos a otros, fue la de 2008, en las que ganó Zapatero. Y a partir de ahí pues supe que me gustaba la política, pero quería ser controlador de aviones. Eso lo tenía fijado. Me flipaba. Y luego la huelga de 2010 de los controladores de aviones. Me flipaban los aviones y me flipaba pues eso, ver en la cabina cómo dirigían a unos y cómo llegaban. Lo que pasa es que llegué a cuarto de la ESO, cogí el itinerario de ciencias y a mí la física y química pues no me gustaba nada. Que si pero cíclica, nada. que si tal, que no. Y dije, esto no es lo mío. Y desde el principio que empecé bachillerato yo tenía claro que políticas iba a estar en una de mis opciones porque me había interesado pues eso, desde la niñez, impulsada por mi abuelo, porque siempre hasta aquí, siempre está muy pendiente de la política y me ha inculcado eso desde pequeño. Y tengo que decir que fue mi cuarta opción en las elecciones que hay después de la selectividad, fue mi cuarta opción porque primero puse Derecho y Políticas, de lo cual no me arrepiento de haber elegido solo políticas porque el derecho lo acabé odiando. Qué rollazo. Y nada más. Y ya está. ¿Y tú, Luis? Pues yo por mi parte también voy a contar anécdotas de la infancia. Yo de pequeño siempre tenía la coña de que quería ser alcalde de Madrid. No sé por qué, cuando me preguntaban yo con 5 años decía alcalde de Madrid. No sé Al qué, loro y a colocarse, ¿no? Sí, yo ya office seeker, total. Y... Al loro. Sí, al loro, total. Pero bueno, era la típica coña que un niño de 5 años que no tiene ni idea, ¿no? Y luego con la edad, cuando ya estaba en el instituto, a mí me gustaba mucho la arquitectura. A mí me flipaba. O sea, me encanta el diseño. Aparte de mis padres, bueno, pues se dedican al mundo de la cultura y tal. Entonces, pues como que, no sé, como que siempre la arquitectura, diseño, siempre ha estado mucho en mi casa. Es una cosa que a mí me ha gustado mucho, ¿no? Yo te quiero preguntar cuándo comienza ese amor tan profundo y tan bonito por la ciudad de Madrid. Por Madrid, tío, yo qué sé, pues es que a ver, mira lo que tengo detrás, o sea, detrás tengo un mapa de Madrid, o sea, es que con eso de la centro, sí. No, eso empieza pues muy pronto, tío, porque yo soy gato, yo siempre de pequeño he ido con mis abuelos a la verbena de la Paloma, al rastro.
O sea, a mí, claro, sí, yo siempre me han vestido de chulapo, o sea, es el tipo, a mí me han adoctrinado, pero vamos, pero totalmente. A ti te Y ponían no. el hilo de Madrid, ¿no? Si existe. Oh. Y bueno, sí, es una cosa, empezó un poco por el amor a mi ciudad y me fui interesando de cómo funciona una ciudad, ¿no? De cómo funciona, bueno, pues yo qué sé, pues que el transporte público, cómo funcionan los museos, cómo funcionan los servicios públicos, pues todo esto me fue un poco interesando. Luego es verdad también que en el 15M mis padres me llevaron. Yo salía del colegio y mi madre me llevaba a pasar la tarde al 15M. O sea, mis padres ya eran un poco mayores para estar en el 15M, eran como, pues eran cuarentones. Pero bueno, se les flipó la experiencia y yo no entendía nada, pero me alucinó. O sea, me pareció una cosa, no sé, como porque hay un camping en la Puerta del Sol. O sea, era como una cosa que yo flipaba. Y eso se me ha quedado ahí un pozo, ¿no? O sea, cuando hablábamos de la socialización política, ¿no? De cuando somos pequeños, que la familia, ¿no? Nos inculca los valores, bueno, Sí, la eh, socialización. la ideología y tal. Y sí, entonces, bueno, voy acumulando un poco las cosas y llego a cuarto de la ESO y veo que soy muy malo también en física y en matemáticas y veo que lo de la arquitectura como que no. Porque tú Y también ciencias, entiendo. sí, yo hice ciencias también puras, hasta cuarto de la ESO. Luego ya en bachillerato me metí en sociales. Ahí descubrí, yo tuve la suerte de que en mi instituto pude elegir tanto economía como historia del arte. O sea, pude escoger cosas como de los dos tipos de bachilleratos, de artes y de sociales. Y bueno, es como que pude tener una formación un poquito más amplia, aparte de filosofía. Y yo tuve la suerte de que tuve muy buenos profesores de economía, muy buenos de historia y muy buenos ¿de qué? ¿Filosofía? De filosofía, eso, gracias, y de ética. Y esos tres profesores a mí me han marcado para siempre. Yo, gracias a ellos, escogí la política, las ciencias políticas, porque pienso que es una combinación perfecta de las tres. O sea, es historia, filosofía y economía. Y creo que esta carrera eh, te da lugar bueno, para explorar un poco las tres. Pero bueno, yo creo que también depende mucho de ti. O sea, depende también del interés que tengas tú Claro. y lo que tú quieras completar, porque está muy bien lo que te dan en la carrera, hay asignaturas que sobran totalmente, ahora lo contaremos, Sí. pero creo que lo importante es sentir pasión por lo que haces y sentir pasión. Y aquí, exactamente, sí. Hay mucho de desarrollo personal y que habrá muchas personas que sean muy diferentes de lo que eran antes de la carrera y otras que prácticamente no habrán variado, ¿no? Porque si te limitas solamente al contenido teórico, entre las que, como dices tú, no le aporta nada, incluso las que aportan teóricamente, una vez que realmente lo sueltas, pues puede no quedar dentro de ti, salvo que realmente lo utilices y quede dentro, ¿no? Entonces, pues, vamos, que en otras carreras pasará igual, pero quizás no de una manera tan marcada como en esto. Claro, al final la política también es verdad que pues tiene esa, ¿cómo decir? Esa cualidad, ¿no? De que se puede practicar más fácilmente, ¿no? Y como aquí estamos haciendo, pues la estamos practicando, ¿no? De alguna manera. Y también bebemos mucho de una asignatura, ¿no? El otro día lo comentábamos con Jorge y Alberto que decía que politics era. ¿Cómo era, Jorge? Análisis electoral en estado práctico. Sí, de la escuela orwellsiana, ¿no? Escuela orwellsiana, sí. Claro, Politics bebe mucho pues también de lo que hemos dado en la carrera, ¿no? Un poco del interés. Claro. Entonces llevaron el interés un poco allá al tiempo libre, digamos, a aplicarlo en el tiempo libre. Totalmente. Y el conocimiento de la carrera. Pero sí. Y yo, bueno, por terminar así ya, para poner la guinda, ¿no? a este último bloque, bueno, yo la verdad, bueno, elegí políticas, pero vamos, yo hasta el último momento, es decir, yo no dije nada, dice, ¿qué vas a estudiar, no? Dice la gente, tal, pues yo voy a estudiar tal, ¿cuál? Yo decía, no lo sé. Es decir, yo ya tenía algo pensado, pero a mí siempre, pues, me ha gustado ir, pues eso, despacio y demás, y yo no dije nada hasta que hasta que tuve las notas, exacto, Pantarrey, todo fluye, hasta que vi las notas. Dijo, oye, pues tienes esto o esto, y tienes para elegir esto o lo otro. Y dije, pues bueno, la política no estaba mal, ¿no? Porque, joder, había ocurrido también en ese momento, ¿no? 2018 había ocurrido la moción de censura, que estaba muy en boga en ese momento, ¿no? Sí. Y... 3 años. Exacto, 3 años. Hoy precisamente hace 3 años de Sanchidad. Yeah. Y después, pues al final, la nueva política, ¿no? Que llegó con Podemos y Ciudadanos, ¿no? Pues también marcó mucho, porque la ciencia política, yo creo que, a ver, había gente que la estudiaba, pero yo creo que a partir de este fenómeno, yo creo que se acrecentó aún más, ¿no? Y luego también hizo que
que ya en la televisión, ¿no? O los medios de comunicación en sí también prestasen atención mucho más a la política, se trajese a gente, ¿no? A hablar de ese tema, como pueden ser, pues eso, Luis Orriols o Pablo Simón, por decir alguno. Y también, por ejemplo, las encuestas actualmente, ¿no? Desde que empezó la nueva política han tenido un impacto tremendo, todavía no sabemos cuándo van a ser las generales y ya tenemos, vamos, ya de 5 periódicos que nos han sacado la encuesta. O de las Hombre. andaluzas, que si van a ser hoy, pero luego van a ser en 2023. Bueno, al final las encuestas también han marcado mucho ahora los tiempos en la política y al final eso, pues con los medios de comunicación y demás, también te influye a ti, ¿no? A la hora de elegir y demás. Y yo, por ejemplo, elegí primero la Carlos III, que había tenido buenas referencias, ¿no? De esta universidad, y luego también la Complutense, ¿no? La famosa, la Complutense, ¿no? De donde donde sale todo Podemos, pues eso. Pero bueno, elegí yo dos, es decir, dos opciones, o Carlos III o Complutense, me cogieron en las dos. Bueno, primero elegí la Complutense la Carlos III y hacia adelante. Y lo que fuese, pues sería, vamos. Y yo creo que ahora es cuando estoy más interesado. Y vamos, es que en la vida ahora tiene un papel totalmente relevante la política. Antes, pues bueno, pero ahora es clave a la hora de mi desarrollo. Uy, ¿qué pasa? Me gustaría preguntar a... ¿Se escucha como un poco de eco, quizás? Es que alguien ha puesto el directo en un momento porque si no... Ah, vale. Sí. Me gustaría preguntar a MD Games en qué universidad está él estudiando políticas, porque sí que es verdad que hablaremos de ello un poco más adelante, cómo es políticas en la Carlos III, pero es una carrera que cambia mucho según la universidad, entonces Claro. también por conocer un poco Referencias. Claro, porque según lo estudies en la Autónoma o en la Carlos III o en la Rey Juan Carlos, digamos Cambia. que de todas las ramas que puede tener la política, pues una universidad u otra se puede centrar más en una rama. Bueno, y ya para Universidad terminar... Autónoma de Barcelona. La Autónoma de Autónoma de Barcelona. Barcelona. Hostia, pues esa también Guay. es muy buena, ¿no? Con la Pompeu Fabra y demás. A lo mejor de España. Creo, En ¿no? en la Autónoma de Barcelona esto enseña Joan Subirats, ¿no? Que es el vicealcalde de la ciudad de Barcelona, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, yo decir, por ejemplo, que yo elegí humanidades, es decir, yo soy de humanidades, en cuarto de la ESO elegí latín y demás, y en primero y segundo de bachillerato griego y latín. Es decir, yo soy de humanidades y aquí estoy con sociales y con y luego ha llegado algunas asignaturas y ha sido más difícil, ¿no? Cuando yo he tenido, por ejemplo, griego y latín, ¿no? Porque a mí me ha venido economía y, hostia, fue bastante difícil, ¿no? De encarar esa asignatura, ¿no? Porque yo no había tenido, hasta ese momento no había tenido ninguna referencia a la economía. Y bueno, decir que por todas las ramas se puede entrar a políticas, que eso también está bien y bueno, No, vamos. aquí está la demonstración realmente. Sí, sí. Uno Aquí viene sociales, de su madre, vamos. humanidades, ciencias.